La desinstitucionalización, la obligación de no segregar a las personas con discapacidad ya existía antes de las directrices de desinstitucionalización. De hecho, la convención, desde que entró en vigor en 2006, pues ya nos hablaba del artículo 19, que es el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. O sea que esto de las directrices parece que es algo muy nuevo y que no sabemos qué, pero la realidad es que esto ya existe en la convención, pero no se había hecho caso. No se había hecho caso tampoco al artículo 12, que es tan importante, que es el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por supuesto, Colombia es uno de los países que está adelantado en ese tema, lo sabemos con esta ley del 2019 y desde antes, porque se hizo en el 2019, pero empezaron a trabajar desde antes en eso. Entonces, a mí me gustaría recordar los artículos 12 y 13, primero, antes que nada. Mientras una persona no tenga el reconocimiento de la capacidad jurídica, está borrada. No es una persona, no existe no es un ciudadano. Sí, no puede tomar sus propias decisiones, todos tienen que decidir por él. Está borrado como ciudadano. Y el artículo 13, que es el acceso a la justicia, que es otro importantísimo, ¿verdad? Quienes como seres humanos no tenemos acceso a la justicia, igualmente estamos borrados de una sociedad. Entonces, en tanto todas las leyes de los países no se encuentren armonizadas a estos artículos y a todos los artículos de la Convención, difícilmente podremos hablar de que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Y sobre todo el artículo 19 que ya mencionábamos, que es el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y que ha costado mucho trabajo de entenderse. Ayer comentábamos, cuando me hicieron favor de ir a recogerme al aeropuerto, que ha sido muy difícil de entender que nuestros países en general, nuestros países latinoamericanos, incluyendo el mío, incluyendo Argentina, Bolivia, todos nuestros países hermanos, nos ha costado mucho entender esto de la vida independiente en la comunidad. Y en algunas cosas estamos tan avanzados como Colombia, que tiene su ley del 2019, y en otras cosas estamos tan atrasados que seguimos borrando a las personas con discapacidad y no pueden tomar ni siquiera la decisión de qué comer el día de hoy. En términos generales, yo sé que aquí hay muchas personas con discapacidad psicosocial, yo misma me asumo con una discapacidad psicosocial, pero la mayoría podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos decidir qué vamos a comer, podemos decidir si queremos tener una mascota o no, podemos decidir con quién y dónde vivir. Pero hay muchas personas con discapacidad que no pueden tomar esas simples decisiones. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué decidimos crear estas directrices sobre desinstitucionalización si, como les digo, ya estaban en la convención? Bueno, el comité se dio cuenta de la falta de aplicación del artículo 19 en todos los estados del mundo, no de la región, del mundo. Entonces, y por supuesto del artículo 12, que como digo ya aquí tenemos esa ventaja. Pero las guerras y la pandemia nos resaltaron como, o sea, nos hicieron ver todavía más que no se estaban cumpliendo estos artículos. Nosotros recibíamos en el comité los informes de los estados parte y parecía que las cosas ahí iban, ¿no? Decían que iban avanzando, que se estaban haciendo algunas cosas. Voy a tomar mi agua. No te preocupes. Pero lamentablemente nos dimos cuenta, sobre todo con la pandemia, que no era cierto, que las personas con discapacidad psicosocial, sobre todo, todas las personas con discapacidad, pero especialmente las personas con discapacidad, estaban siendo dejadas atrás
como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. No, bueno, pues estaban dejando a las personas con discapacidad atrás y muy atrás. Entonces, fue que se decidió elaborar estas directrices para aterrizar de una forma mejor cómo lograr la desinstitucionalización. ¿Qué se hizo? Bueno, primero que nada se vio la necesidad urgente de consultar a las personas con discapacidad. Recuerden que el artículo 4, fracción 3 de la Convención, dice que todas las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, deben de participar en todas las decisiones que se tomen, en todas las leyes, en todas las políticas, pero de verdad, no nada más que se elabore una ley y se le presente a las personas con discapacidad a consulta y ya participaron. No, no, no. Desde el día cero deben de participar. Y eso hicimos en el comité. Consultamos, hicimos una consulta en 7 regiones de todo el mundo. Fue la primera vez que el comité hizo una consulta tan grande por regiones. Y hubo más de 500 aportaciones de personas con discapacidad psicosocial e intelectual para la elaboración de estas guías, de estas directrices. O sea que fueron elaboradas realmente en coordinación estrecha con las personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Como decía yo, en un claro ejemplo del mandato del artículo 4.3 y de la observación general número 7, les voy a decir brevemente qué son las observaciones generales. Cada artículo de la Convención, digamos que es el qué, y las observaciones generales son el cómo aplicar cada uno de los artículos. Actualmente solamente tenemos 8 observaciones generales para 8 diferentes artículos. Interesantemente, la primera observación general que se hizo fue sobre el artículo 12, el derecho a la capacidad legal, porque se vio que los estados no entendían eso. Entonces, cada observación general explica cómo aplicar un determinado artículo. Entonces, la observación general número 7 habla ampliamente sobre la participación de las personas con discapacidad en todos los temas que les incumben, que son todos los que incumben al ser humano, ¿verdad? Decía que se obtuvieron varias aportaciones, cada borrador se sometió a consulta de las personas con discapacidad, cada nuevo borrador. Y entonces fue un trabajo de 2 años y medio, más de 2 años y medio, que culminó con la aprobación en el Pleno del Comité el 9 de septiembre de 2022. Acaba de cumplir 1 año que se autorizaron estas directrices y justamente comentaba yo ayer que por esta celebración de este año de las directrices, en agosto, en la sesión del comité, nosotros nos reunimos 2 veces al año en Ginebra, los miembros del comité, a la revisión de los estados, a elaborar directrices o observaciones generales o lo que sea necesario. Y en este pasado agosto celebramos el primer año de la entrada, de la aprobación de las directrices e hicimos un foro de un día en el que participaron sobre todo sobrevivientes de la psiquiatría, a los que llamamos expertos por experiencia. Presentaron sus experiencias, presentaron la forma en que participaron en sus respectivos países, que están participando en la aplicación de las directrices sobre desinstitucionalización. Y fíjense que ha sido muy interesante porque estas directrices sobre desinstitucionalización han sido tomadas por la sociedad civil como una bandera muy importante. De todos los documentos que ha elaborado el comité, la observación general número 1, que fue sobre el artículo 12, y las directrices sobre desinstitucionalización son las que más interés han despertado en la sociedad civil. Entonces, yo ya he tenido la oportunidad de dar pláticas sobre estas directrices porque justamente la sociedad civil las ha sentido suyas, porque son suyas, porque ellos participaron en su elaboración y en todo el mundo están tomándolas con un entusiasmo y eso nos hace pensar que por eso van a poder ser aplicadas, porque en la medida en que la sociedad civil hace suyo
un documento, unas directrices, una observación general, es cuando se cambian las cosas. Nosotros en México nos dimos cuenta en 1985, cuando fue ese terremoto, ese sismo terrible, fue cuando nos dimos cuenta del poder de la sociedad civil. Porque el gobierno nos decía, no salgan a la calle, espérense a que el gobierno solucione todo. Pero la sociedad civil nos volcamos a las calles a ayudar, nos volcamos a salvar a la gente, nos volcamos a sacar gente entre los escombros, y entonces nos dimos cuenta de lo que es la fuerza de la sociedad civil. Y ha sido eso lo que hemos visto en muchas partes del mundo. Es la única manera en que se hacen los cambios. Entonces, estamos muy contentos de saber que estas directrices, que son producto del trabajo del comité, pero por supuesto en coordinación estrecha con la sociedad civil, están siendo tomadas con entusiasmo para que sean aplicadas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Les voy a dar nada más una contexto de lo que son las directrices para que luego en la mesa redonda podamos discutir más a fondo de qué se trata. Entonces, ¿de qué hablan las guías? ¿De qué hablan estas directrices? Bueno, se explica en el capítulo primero que complementan la observación general número 5, es decir, vuelvo a recordarles lo que son las observaciones generales, el cómo aplicar el artículo. La 5 es sobre el artículo 19. Sobrevivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad. Entonces, estas directrices complementan ese artículo 19, que es la vida independiente, y también hay unas directrices del artículo 14 que no muchos conocen y que también completan esas directrices. Y como ya les decía, fueron contextualizadas en respuesta a ver que no había solución a esto de la desinstitucionalización. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, habla del deber de los estados de poner fin a la institucionalización. O sea, esto, como dije, ya se decía en el artículo 19, que es vivir de forma independiente, ya se decía, pero aquí se clarifica porque la institucionalización viola los artículos 12, 13, 14, 15, al 17, 19 y 25 de la Convención. O sea, si viola artículos de la Convención la institucionalización, es que está vigente esto desde que entró en vigor la Convención. Así que no piensen que es algo nuevo, que hay que ver cómo se aplica. Sí, hay que ver cómo se aplica, pero ayuda a que se aplique algo que ya venía diciendo la Convención desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también yo comentaba que un país que examinamos en agosto en el comité nos decía, es que algunas personas con discapacidad eligen vivir en las instituciones. Y eso lo quiero marcar mucho porque son todas esas trampas que utilizamos como sociedad y como gobierno para no cumplir con las cosas. ¿Cómo puede una persona con discapacidad elegir vivir en una institución? Porque no conoce otra cosa. Claro, si le dicen, si la idea es sacar a las personas de la institución y ponerlas a mitad de la calle, que no es la idea de las directrices de desinstitucionalización, son un proceso y eso debe de quedar muy claro. Bueno, claro, si le decimos a alguna persona, vamos a cerrar todos los hospitales psiquiátricos y todas se van a ir a la calle. Eso sería la peor tontería del mundo, ¿verdad? Si no hay un proceso anterior, si no hay un trabajo del Estado parte que brinde los apoyos comunitarios importantísimos, que todos los servicios que se ofrecen al público sean accesibles, que haya... nosotros no queremos que los psiquiatras desaparezcan, doctor, para nada, de ninguna manera. Lo que queremos que desaparezcan son los hospitales psiquiátricos monovalentes, esos hospitales manicomiales, en donde las personas con discapacidad han vivido segregadas, que se les han violado sus derechos de una forma terrible, porque eso está comprobado. Hoy, en el siglo XXI, en todas partes del mundo, no solamente en nuestros países de la región, sigue habiendo coerciones para las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en algunos centros de segregación. Sigue habiendo medicalización forzada, sigue habiendo institucionalización forzada.
sigue habiendo violaciones gravísimas a los derechos humanos como si estuviéramos en el siglo XIV. Es terrible. En Singapur, que es un país que tiene mucho dinero, entran a los hospitales psiquiátricos y las personas con discapacidad psicosocial están en jaulas, como animales. Eso está sucediendo hoy en nuestro mundo. Es una cosa terriblemente injusta que no puede seguir pasando. Lo que queremos es que la psiquiatría esté al alcance de todos, que no se siga pensando que la psiquiatría es para las personas con discapacidad psicosocial nada más. ¿Qué escuchamos casi siempre? Las etiquetas y los estigmas. No, yo no voy al psiquiatra pues si no estoy loco. Y entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Cuántas personas requirieron de apoyo psicológico y psiquiátrico? Porque el encierro causó grandes devastaciones en la psique de cualquier ser humano que no se asumía como persona con discapacidad psicosocial, pero que requería del apoyo de los profesionales. Entonces, lo que queremos es que estén esos psiquiatras, esos psicólogos con enfoque de derechos humanos, con el enfoque de la Convención, en los primeros niveles de atención. Así como vamos con nuestro médico general a consultar cada determinado tiempo para ver cómo está nuestra salud y nos hacen exámenes previos de rutina, que igual haya un psiquiatra o un psicólogo en la clínica de primer nivel. Eso es lo que el Estado tiene que aportar, capacitar a los psiquiatras para que también se olviden ya de esos hospitales monovalentes que son tan, pero tan terribles, ¿no? Y bueno, destacan los graves efectos de la desinstitucionalización. Vamos a pasar la que sigue, por favor. Tiene un capítulo que nos habla de la comprensión y aplicación de los elementos clave de los procesos de desinstitucionalización. Como dije, no se trata de cerrar los institutos y poner a la gente en la calle. Se trata de entender qué es una institución. Por ejemplo, en Bulgaria y en Hungría, lo que están haciendo es transinstitucionalización. Ellos dicen que tienen un proceso de desinstitucionalización y no es cierto. Están haciendo de hospitales de 100 personas, los llevan a grupos que les llaman home groups, que son quizá de 12, de 15 personas. Eso sigue siendo institucionalización, aunque sean 5 personas. ¿Por qué? Porque siguen siendo controlados por el Estado, siguen teniendo un director, siguen teniendo reglas fijas. Entonces las personas otra vez, aunque sean 5, o sean 12, o sean 20, siguen como si estuvieran en la institución de 100 personas. No deciden qué van a comer hoy, que es algo tan simple, que todos los seres humanos debemos de tener esa posibilidad. O sea, los menús son decididos por otros, tienen cuidadores, para un grupo grande de personas, que no asistentes personales, que eso es lo que debería de existir, asistentes personales elegidos por la persona con discapacidad. O sea, no estamos diciendo que no requieran de asistencia, pero no de un enfermero que cuida a 10 personas, del cual no tienen control, no le pagan, porque esa es otra de las cosas importantes de la autonomía, que la persona con discapacidad pueda ser capaz, aunque sea con el apoyo que le brinde el Estado, pero de pagar a su propio asistente personal. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con la autonomía, con la dignidad del ser humano, con la capacidad de tomar sus propias decisiones, aunque reciba apoyo para la toma de esas decisiones, que reciba información de cómo puede tomar mejor esas propias decisiones. Eso es muy diferente a que se tomen decisiones por esa persona, ¿no? Entonces, como decía, se eliminan ciertas características, pero siguen siendo instituciones. Vamos a pasar la que sigue, por favor. Entonces, siempre recuerden, es un proceso que se tiene que pensar en grupo. Pero ¿quién es el autor principal de este proceso?
La persona con discapacidad otra vez. No debe decidir el director de un hospital. Ay, ahora, como les digo que hacen en Hungría y en Bulgaria, ahora vamos a pasar a todos estos a un grupo de 15 y van a vivir en esta casa. Y va a haber 3 personas que los atiendan. No, porque eso lo decidió un director de un instituto. No, la decisión debe ser tomada por las personas con discapacidad. Los procesos deben ser liderados por las personas con discapacidad y no por los responsables. La que sigue, por favor. Y siempre respeto del derecho a elegir y de la voluntad y las preferencias individuales. Esa es la diferencia en la desinstitucionalización. No es que se le pregunte a la persona, no, la persona toma parte de esas decisiones que son sobre su vida, por amor de Dios, recordemos eso. Creo que esta es la otra ya. No, pasamos la otra. Esa es. Bueno, el apoyo comunitario. Eso es fundamental. Por eso dije, no vamos a sacar a las personas, a ponerlas en la calle de un día para otro. Se tiene que pensar en los apoyos comunitarios. Generalmente los estados, cuando son examinados por nosotros en el comité, nos dicen, es que no tenemos dinero, no hay recursos. Pero nosotros les decimos que ya tenemos estudios comprobados de que es mucho más caro mantener esos hospitales monovalentes que cuestan un dineral en términos de personal, de recursos, de construcción, y que además son lugares de segregación, de violación de los derechos humanos y en los cuales se está gastando dinero. Entonces, si se redireccionan esos recursos hacia los apoyos comunitarios, está comprobado que es más barato. Entonces, ya digamos, el pretexto de que no se cuenta con recursos no existe, porque si realmente se redireccionan los recursos, pero en nuestros países se siguen construyendo hospitales monovalentes. Eso ya no puede ser. Incluso los que están funcionando, se les debe de dar el mantenimiento más mínimo en lo que dura el proceso y en lo que se va desinstitucionalizando a las personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Asignación de fondos y recursos. Sí se requiere dinero, claro que se requiere dinero, pero como digo, pensando racionalmente hay que redireccionar recursos, hay que pensar que es más económico y que también es mejor en términos de dignidad humana, ¿verdad? No nada más hay que pensar en términos financieros. Sí es más barato, pero además involucra el respeto a la autonomía y a la dignidad humana, que eso no tiene valor, ¿no? Y bueno, se habla también ya de que todos los servicios a los que acudimos todos también tienen que ser accesibles. Son 2 cosas. Los servicios generales, que deben de ser accesibles para todos y todas, y los apoyos individuales, que implican, pues, no sé, desde un perro guía o de un asistente personal o de una vivienda adaptada. Todo eso ya van de acuerdo a la persona. Vamos a pasar la que sigue, por favor. Bueno, capítulo importante que se repite y se repite y se repite durante todo lo largo de las directrices. Participación de las personas con discapacidad en los procesos de desinstitucionalización. Es decir, su liderazgo y evita que los proveedores de instituciones lideren esto. No puede ser que ellos decidan. La que sigue, por favor. ¿Sí? Se repite. Desinstitucionalización basada en la dignidad y la diversidad de las personas. Este capítulo deja claro que tienen el derecho de vivir, como ya dijimos, en la comunidad, se debe respetar su dignidad y que deben elegir también, si quieren, el apoyo de los familiares, pero eso lo deben decidir ellos y ellas. La que sigue, por favor. Una cosa fundamental es la interseccionalidad. No se debe de olvidar que una persona con discapacidad no es igual a otra, como un ser humano no es igual a otro. O sea, dentro de las personas con discapacidad existen diferencias, somos
bueno, las personas con discapacidad en general son mujeres, son hombres, son niños, son personas LGBTI, son adultos mayores, tienen diferentes discapacidades, incluso dentro de una misma discapacidad, las necesidades de cada persona son diferentes. Entonces, es muy importante, y lo dicen las directrices, contemplar la interseccionalidad. La que sigue, por favor. Niños y adolescentes, la que sigue, por favor. Personas adultas mayores, la que sigue, por favor. Y bueno, una cosa fundamental son los marcos legales y políticos habilitantes. Es decir, esto tampoco es nuevo. ¿Qué nos dice la Convención desde de los artículos 1 al 4? Que se deben armonizar las leyes de los estados parte, las leyes de los países, a la Convención. Porque si las leyes no están armonizadas a la Convención, bueno, pues es dificilísimo cumplirlo. Entonces, esto tampoco es nuevo. Si se dan cuenta, nada es nuevo en las directrices. Solamente están tratando de hacerle más claro a los países la forma de cumplir con el artículo 19, que es el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad. Entonces, sí hay que ver que las leyes no, por ejemplo, una de las cosas que se le dijo a Colombia en el examen que tuvo con el comité en el año 2016 fue justamente que se armonizaran las legislaciones para que no se permitieran los internamientos involuntarios. ¿Sí? Eso es algo que si se sigue por ley permitiendo los internamientos involuntarios, ¿cómo vamos a pensar en que vamos a desinstitucionalizar a las personas y que las personas con discapacidad tienen que dar su opinión sobre todo? Eso choca, ¿no? Entonces, es lo mismo, se tiene que pensar en todas esas leyes que se deben modificar, abolir y prohibir esas prácticas que restrinjan o violen el derecho a una vida independiente. Y fíjense qué interesante, también las directrices dicen que los estados parte no pueden utilizar la falta de reforma legal para no actuar. Es decir, sí, bueno, pero yo todavía no armonizo mis leyes. No, bueno, empieza a armonizarlas, pero de mientras ya tienes que actuar. No puedes decir, pues voy a esperar a que estén dadas las condiciones. No, ya tienes que empezar a actuar. La que sigue, por favor. Otra vez, la creación de un entorno jurídico propio que implica el reconocimiento de la capacidad legal. La que sigue, por favor. Otra vez, lo mismo, los recursos y el marco jurídico. Y, no, la que sigue, por favor. Aquí nos habla de que debe de haber una coordinación eficaz entre todos los niveles de gobierno y, por supuesto, entre las organizaciones de personas con discapacidad, desde el momento de que se piensa establecer un proceso de desinstitucionalización. Miren, todo esto suena complicado, porque no es fácil. Nadie dijo que era fácil tirar siglos de segregación, de etiquetación, de discriminación. No es fácil. Pero si no empezamos ahora, ¿cuándo vamos a empezar? Algunos países nos dicen, es que la convención es de aplicación paulatina. Sí, nada más que la convención entró en vigor hace 15 años. O sea, ¿qué entienden ustedes por paulatino? Si no empezamos ya, pues van a pasar otros 15 años y vamos a seguir diciendo que la aplicación de la convención es paulatina. ¿Sí? Ya ahorita tendríamos que tener muchos más avances en todos nuestros países, aun cuando hubiese sido de aplicación paulatina. Pues no, la pandemia nos vino a decir que no es cierto, que no tenemos avances. Bueno, entonces ya no esperemos a decir que ya cumplió 30 años de entrada en vigor la convención y que estamos siguiendo la aplicación paulatina. Por la que sigue, por favor. Sigue hablando de los servicios, sistemas y redes de apoyo comunitario, porque también hay que contemplar que no es nada más hablar de apoyo comunitario así en etéreo, sin precisar. Toda la comunidad
los amigos, los vecinos, los familiares, los profesores, los profesionales de la salud, los policías, los juzgadores. Todo mundo tiene que estar preparado para recibir en la comunidad a las personas con discapacidad sin discriminación. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo en este proceso que, como ya dije, no es fácil, pero si no ponemos todos un granito de arena para que se haga, ¿cuándo lo vamos a hacer? La que sigue, por favor. Servicios de apoyo nuevamente, ya decía yo, de vincular a las personas con discapacidad con los servicios generales. La que sigue, por favor. Servicios de apoyo individualizados, tecnología de asistencia. Es increíble cómo ha avanzado la tecnología de asistencia y qué tan útil puede ser para las personas con discapacidad. Ahora sabemos que los teléfonos inteligentes ayudan muchísimo a las personas ciegas a tener voz y tener toda la información de sus teléfonos o de sus computadoras. Lo mismo para las personas sordas. Es decir, estamos en un siglo en el que la tecnología es una herramienta fundamental, pero que no estamos poniéndola al servicio de las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad psicosocial. ¿Cuántas ayudas podrían tener a través de su teléfono celular? Quizás en un momento de crisis podrían estar conectadas con un centro que los pudiese ayudar. Hay muchas formas y muchas ideas. Miren, nosotros los latinos somos muy creativos. Entonces, habría tantas formas involucrando estudiantes de todas estas carreras de ingeniería, de todo lo que ahora está de moda, ¿no? De la robótica, de tantas cosas que podrían aplicarse al servicio de las personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Decíamos ya, acceso a los servicios generales en igualdad de condiciones. La que sigue, por favor. Preparativos para abandonar la institución. ¿Se fijan? Para nada pensamos en poner a la persona en la calle. Todo este proceso, hay que darle a la persona con discapacidad su tiempo para que procese qué quiere hacer, con quién quiere vivir. Ciertamente a lo mejor habrá, no sé, 4 personas con discapacidad que van a ser desinstitucionalizadas, que ellas decidan vivir solas en un departamento, pero eso lo decidieron ellas. No es que se vuelva otra vez una institución ese departamento, sino que ellas decidieron vivir juntas, decidieron contratar a un asistente personal, no sé, a lo mejor cada una un asistente, o se pusieron de acuerdo en que 2 de ellas tuvieran un asistente, pero todo eso lo deciden ellas o ellos, ¿no? Es decir, está bien, es una opción, pueden vivir 4 amigos juntos, siempre y cuando ellos tomen esa decisión, ellos puedan tener a su asistente personal. Cuando las legislaciones de los países contemplan al asistente personal dentro de las leyes, el Estado se hace cargo de pagarles el sueldo, pero no debe de dárselos directamente. Debe de darles ese dinero a las personas con discapacidad para que otra vez en el tema de la autonomía y la dignidad personal sean estas mismas personas con discapacidad quienes elijan y paguen a su asistente personal. ¿Sí? La necesidad de proporcionar documentación personal, quizás no tienen un documento de identidad y van a salir de la institución, quizás requieran un pasaporte, quizás requieran, no sé, hay que estar pendientes de que tengan toda la documentación necesaria y que todos los funcionarios públicos, decíamos, incluidos las policías, los juzgadores, estén preparados para no discriminarlos. La que sigue, por favor, ya vamos terminando. Y hay que también ayudar cuando ya se encuentran viviendo en la comunidad, reconocer el papel de los miembros de la comunidad y que haya una asistencia sanitaria, pero siempre evitando el modelo médico, y que tengan un trabajo digno, que tengan una vivienda digna y que tengan educación si la requieren. La que sigue, por favor. Esto, y ya vamos a terminar, es una parte muy importante de las directrices, porque nos dimos cuenta justamente en la pandemia, o sea, en las situaciones de emergencia humanitaria, que es el artículo 11 de la Convención, pues que los primeros que se olvidaban
eran las personas con discapacidad. Durante la pandemia, como ustedes bien saben, porque todos lo vivimos, no había información accesible para las personas con discapacidad sobre la prevención, sobre el acceso a los lugares a las clínicas, los cubrebocas no eran transparentes, que eran tan necesarios para las personas sordas. En general, la comunicación no fue accesible. Hubo mucho incremento de la violencia doméstica, sobre todo con las mujeres y sobre todo con las mujeres con discapacidad, y estaban ahí durmiendo con el enemigo. Sí, podemos decir, a lo mejor ya vivían con esa persona que era agresiva, pero bueno, quizás si esa persona se iba a trabajar todo el día y la persona con discapacidad también se iba a trabajar, era mucho menos el tiempo que estaban enfrentados, pero con la pandemia estaban todo el día en un lugar y las agresiones se aumentaron, y cuando aquellas mujeres con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual, querían comunicar que tenían esa situación, no había medios de que lo comunicaran, y si llegaban a un refugio, no era accesible, no tenía comunicación accesible, el personal no estaba capacitado para atender a estas mujeres violadas o violentadas, agredidas en general durante la pandemia. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que estaban completamente dejadas atrás. Entonces por eso tiene todo un capítulo sobre la desinstitucionalización en situaciones de emergencia. Fíjense que en Ucrania, bueno, durante esta guerra tan terrible, ha habido muertes de personas con discapacidad psicosocial en esos hospitales monovalentes, porque el personal se iba durante el sonido de que iba a haber una bomba, nadie evacuaba a las personas con discapacidad en estas instituciones de segregación, y hubo documentadas muertes de personas con discapacidad que quedaron abandonadas ahí. Es terrible que estas cosas sucedan en este siglo. Por favor, la que sigue. Otra cosa fundamental. Antes se pensaba que la justicia restaurativa pues era para pueblos como ustedes, que sufrieron de conflictos armados, que sufrieron violaciones masivas a los derechos humanos en una guerra, en un conflicto. Ahora está comprobado que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que han sido víctimas de todas estas terribles violaciones en los lugares de segregación son motivo de la justicia restaurativa. Hay que pedirles disculpas públicas, hay que darles compensaciones económicas, hay que buscar que tengan apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque también les han sido violados masivamente sus derechos durante siglos. Así que está contemplado perfectamente, y el enjuiciamiento de los responsables, atención. Muchas veces hemos visto en los exámenes de los estados que ha habido muertes en hospitales psiquiátricos que no son explicables, y simplemente hay un proceso administrativo, se despide a las personas. ¿Y dónde está el proceso penal? Tienen que pagar por lo que hicieron. Esto es gravísimo y eso está contemplado en las directrices. La que sigue, por favor. Datos desglosados, importantísimo. La siguiente, por favor. Seguimiento de los procesos de desinstitucionalización. No dejarlos ahí está. Hay que hacer un seguimiento, es parte del proceso. La que sigue, por favor. Y la cooperación internacional. Se ha comprobado que poca de la cooperación internacional se utiliza en los programas de discapacidad. Ahora, las personas con discapacidad deben de participar en qué se utilizan los programas de cooperación internacional y pensar en utilizarlos en esto de la desinstitucionalización. Cuando dicen no hay dinero, acuérdense que también está la cooperación internacional. Creo que con eso terminamos. ¿La que sigue? Bueno, ya para finalizar, ahora contamos entonces con el artículo 12, que es el derecho a la capacidad legal y su observación general número 1. El artículo 19, con su observación general número 5. El artículo 14, que es implica la no institucionalización forzada, es decir, la dignidad de las personas, que tiene sus directrices. Por ejemplo, esas directrices dicen que no está permitido decir que van a internar forzosamente a una persona para protegerla a ella y a los demás, que eso también
es muy frecuente que se diga, bueno, las directrices del artículo 14 dicen que eso no debe de hacerse y que es discriminatorio. Y ahora tenemos ya las directrices sobre desinstitucionalización, incluidas las situaciones de emergencia. Son un conjunto de herramientas a disposición de los estados parte, Colombia es estado parte de la convención, para iniciar inmediatamente, ya no hay manera de retrasarse, el proceso de devolver a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual su dignidad como seres humanos, su autonomía y su capacidad de decidir por sí mismas en las decisiones que les conciernen, con la asistencia que requieran. Desde luego, la que sigue, por favor. Bueno, esto ya no lo vamos a ver. Era un ejemplo sobre, porque esto es algo importante. El comité también recibe quejas de personas con discapacidad que les han sido violados sus derechos, que ya han recurrido a todas las instancias nacionales, vamos a decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos o incluso las vías jurisdiccionales ya han presentado una queja en los lugares que se requiere, ya han agotado esas instancias y no han encontrado respuesta, pueden acudir al comité y esta es una herramienta que deben de pensar y que deben de usarse, porque no solo ayuda a la persona que presenta la queja, sino se le pide al Estado parte que en 6 meses presente todas las acciones que haya tomado para que esa persona y todas las que se encuentren en esas condiciones no vuelvan a estar frente a eso. ¿Qué han hecho al cambio de la legislación? Todo eso se pide en los primeros 6 meses después de que el comité acepta una queja y la hace procedente. Pues les iba a poner un ejemplo sobre justamente de una persona con discapacidad psicosocial que fue internada involuntariamente, que se le causaron violaciones a sus derechos humanos como coerciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que procedió y que este estado fue objeto de recomendaciones por el comité. Así que no olviden que esa es una herramienta muy importante. Hay un dicho que dice, no se queje si no se queja. Muchas gracias.